Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Con una primavera un tanto extraña llegan los misterios. Esto es Radio Nacional y comenzamos. Hacemos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la... El 27 de mayo, el Parque del Retiro de Madrid se va a llenar de magia y misterios. Desde el stand de Radio Nacional, en la Feria del Libro, abriremos un espacio en blanco muy especial para todos. No te pierdas la cita. Sábado 27 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, en el Retiro. Te esperamos. Estáis todos invitados, no faltéis a la cita. Tenemos muchas sorpresas esperando. Igual que hoy, hay buen avance de lo que os hemos preparado. De Lanzagorta. Mestiza de culturas antiquísimas, donde Oriente y Occidente se hicieron el amor. Seductora sutil, ciudad fluyente, abierta, viva y en apariencia alegre, ruidosa y bullanguera, mestiza por vocación y fina y fría por cultura. Ajedrez del espíritu y la carne, llana y celeste Hispalis, construida sobre palos por un dios. Soy muy vieja y muy joven, desconcertante, objeto nunca identificado. Quizá ni siquiera existo, pero no hay otra. Me llamo Sevilla. Sevilla y sus misterios será nuestro primer destino, y quien nos acompañará es un invitado de lujo. Después habrá una invitación. Es nuestro plan para hoy, así que ponte cómoda, ponte cómodo, porque nos vamos de viaje. Esas son las intenciones, no os perdáis, la segunda parte. Tenemos a un invitado también de lujo aquí con nosotros. Pero ahora solo nos queda irnos, yo creo que hasta Sevilla, hasta Andalucía, saludar a nuestro primer invitado, Emilio Carrillo. Buenas noches, Emilio. Hola, Miguel, muy buenas noches. Un placer tenerte con nosotros a estas horas extrañas para ti, ¿no? Sí, para mí son bastante extrañas, pero tratándose de ti y de tu programa lo hago encantado, Miguel. Muchísimas gracias. Te lo agradezco un montón. Bueno, te tengo que preguntar cosas a los políticos. Déjame que te presente. Economista, experto internacional en desarrollo local. 76 libros has escrito ya. Sí, con precisamente sobre la historia desconocida de Sevilla, son 76, sí. Casi nada. Déjame que te diga una cosa. He conocido a mucha gente que ha pasado por el programa y he de decirte que eres una de las almas más brillantes con las que me he encontrado. Y ahí te lo dejo. Bueno, yo creo que eso se debe a que hace tiempo que nos conocemos, tenemos una relación de amistad que se mantiene desde hace ya, como decía, bastante tiempo, y creo que es fruto de eso. Yo soy un alma en camino, como tantas. Eso que decía Platón preciosamente al final de la República, un alma pasajera, que es lo que somos todos. Sí, ciertamente. Has sido vicealcalde de Sevilla, ¿verdad?
Sí, efectivamente, hace ya bastante tiempo de eso, porque en el 2008-2009 dejé toda la actividad política por completo, pero sí, hasta ese momento estuve varios años de vicealcalde de la ciudad. Sí. Y es curioso porque un poco nuestra relación es más que nada por la conciencia y ese proyecto de investigación que tienes. Hemos estado juntos en algunas charlas y de repente escribes libros como este, que ya habías escrito otro anterior también de Sevilla, ¿verdad? ¿Por qué? Bien, porque en primer lugar Sevilla es mi sitio de nacimiento. No puedo decir que caiga en ningún tipo de chauvinismo, pero es una tierra que admiro por muchos motivos. Y lo que sí me llamó la atención hace ya bastantes años, Miguel, es que no solamente pasará con Sevilla, seguro que pasa con otras ciudades de la península y de muchos puntos del mundo, pero que la historia que se cuenta son historias siempre muy superficiales, muy manidas, siempre sobre lo mismo, ¿no? Y realmente Sevilla tiene una historia escondida, que es la que intento desvelar en el libro que he escrito, en donde se puede ahondar en cosas que pueden resultar incluso imposibles de creer, pero de ahí que uno de mis objetivos sea que todo lo que mantengo, es decir, todo lo que puedo aportar como componente de la historia de la ciudad, esté debidamente acreditado y con fuentes muy fundamentadas para no dar lugar a la fantasía, pero sí a la sorpresa. Hay muchas sorpresas sin duda. Por eso hemos elegido este tema y más que nada porque lo vamos a hacer contigo. Pero déjame que te pregunte una cosa antes. Has tenido relación con muchos políticos. ¿Por qué hacen tantas promesas al final? O sea, ahora cuando llega una campaña y no lo han hecho antes todas esas cosas que han prometido. Pregunto. La política, Miguel, hace tiempo, me tardé en darme cuenta y no voy a hurtarte mi sinceridad al respecto, tardé en darme cuenta de lo que para mí es una gran realidad. La política ya no aporta nada, la política va por detrás de los acontecimientos, le pasa en parte como a los economistas, y yo también soy economista, ¿no? Que explicamos los acontecimientos una vez que han ocurrido, ¿no? La política, desgraciadamente, debería tener una vocación de servicio público en la que lo practican, que hace tiempo que desapareció. Hay muchos intereses creados, hay muchos privilegios, hay mucha búsqueda de nómina, entre comillas, en la misma. Y los que están ahí, y por supuesto habrá siempre honrosísimas excepciones que merecen todo nuestro respeto, pero hay una parte significativa que lo único que intentan es conseguir lo mejor para ellos mismos y nada de lo que dicen ni de lo que consideran que en sus palabras pueden aportar se corresponde con la realidad. Son simplemente falacias, son simplemente excusas para seguir ahí manteniendo un posicionamiento, unos privilegios y un lugar de poder. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Tenemos algo más importante que hacer esta noche. Nos vamos de viaje con este invitado de lujo, Emilio Carrillo, y tras esa introducción lo comenzamos. Donde el océano Atlántico batía en lo que hoy son las cornisas de los Alcores y de Aljarafe, que es la zona del área metropolitana de Sevilla. El Atlántico batía directamente ahí. Posteriormente, los sedimentos de Sierra Monera hicieron que ese batimiento del Atlántico se fuera convirtiendo en un lago, y ahí fue donde nace precisamente la ciudad. Hay fuentes como, por ejemplo, el gran arqueólogo alemán Adolf Schulten, que hablan con mucha claridad de la existencia de una isla en medio de ese gran lago, el lago Ligur o lago Ligustino, lo llama, por ejemplo, el historiador romano Heródoto, y en ese lago Ligur o lago Ligustino hay una isla que en el lenguaje uri, que estaba muy extendido en el Mediterráneo de la época, viene el origen del nombre de la ciudad, porque la isla se llamó Isisbil. La Bil era en Uri, era el apelativo de todas las ciudades, e Isis la advocación a la deidad, ¿no? Con lo que Isisbil era la isla del lago Liguro Ligustinus dedicada a la diosa Isis, que además, cuando nos remontamos en el tiempo, hablamos de los tartesios, pero Miguel, los tartesios son un gran enigma. Por mucho que se han estudiado, por muchas cosas que se ponen sobre la mesa, es un gran enigma. Has hablado de Isis, eso tiene relación quizá con Egipto, pero ahora entraremos un poco en eso. Qué importante es conocer nuestra historia, ¿verdad? Nuestros orígenes. Decían alguien que sabía mucho de todo esto, que estamos desfondados, esta civilización nuestra con tanta tecnología. Quizá olvidamos ese sustrato que nos hace ser lo que somos ahora, o nos ha hecho ser lo que somos ahora, ¿verdad? Que sería la historia, como estamos recuperándolo hoy de Sevilla. Sin duda ninguna, todo esto tiene que ver, lo que tú muy bien acabas de resumir, con la cultura, Miguel, la cultura. Y la cultura tiene que ver con el cultivo del alma, ¿no? De la que tú hablabas hace un momento.
y ese cultivo del alma y esa cultura es lo que desgraciadamente está metido en un cajón. Y esas tecnologías que no tienen por qué ir en contra de la cultura y del cultivo del alma, todo lo contrario, pueden ser un revulsivo y un factor de impulso, ¿no? Pero sin embargo, no por las tecnologías como tal, sino por el uso que le estamos dando, pues están jugando a favor, tremendamente en contra de lo que es la cultura y ese cultivo del alma. Has hablado de un lago, has hablado de una isla en medio, quizá Atlantes se podía ser un poco el origen de Sevilla. El origen de Sevilla, si nos remontamos a los estudios de Schulten, que para mí la verdad es que es un investigador muy acreditado, sin ningún tipo de duda, que además escribió maravillosas obras sobre la historia de España, de su protohistoria, de toda la península ibérica. La ligación de la ciudad de Sevilla a través de Tartesio con el mundo atlante, con la posibilidad de la existencia de la Atlántida, es una hipótesis digna de consideración, Miguel. Sé que esto puede parecer fantasía, pero hay que tener en cuenta que la Atlántida está en la obra de Platón. Hay que tener en cuenta que los diálogos de Platón la sitúan además en el estrecho de Gibraltar, en las columnas de Hércules. Hay que tener en cuenta que no conocemos ahora mismo restos, lo mismo algún día los conoceremos, de esa presencia de la Atlántida en el sur en la parte occidental de Andalucía, ¿no? Pero sí sabemos que aparece una cultura misteriosamente de la que tenemos datos 1000 años antes de Cristo, y es una cultura tan esplendorosa como para elaborar el famoso tesoro del carambolo, ¿no? que está a nuestra disposición para conocerlo, y que es una obra de arte es espectacular. Y la gran pregunta es cómo una cultura tan acabada como la tartesia aparece prácticamente de la nada, ¿no? Entonces las investigaciones de Schulten y de otros eruditos que nos dicen es que es posible que antes de Tartesio hubiera una cultura de la que no tenemos restos, constancias concretas y específicas, que tiene que ver con esa Atlántida de la que nos habla Platón y algunos otros autores antiguos, y puede ser ese el origen precisamente de Tartesios. Y lo que no hay duda es que Tartesios está en el origen de Sevilla con esa posible protohistoria atlante. Hablaremos ahora un poco del tesoro de Carambolo, aunque lo hemos nombrado algunas veces en el programa. Turdetanos, ¿sería otro grupo que estaría en el inicio de Sevilla, en el origen? Los turdetanos, Miguel, corresponden a la decadencia de Tartesios. Tartesio tuvo una época de esplendor que llegó hasta el rey Argantonio, 500 años antes de Cristo en números redondos, y tras el rey Argantonio ya Tartesio entra en declive, y ese declive es aprovechado por algunas tribus nativas, los turdetanos especialmente, para hacerse, vamos a decirlo así, con el poder del territorio. Y de hecho los turdetanos controlaron toda la parte de Andalucía occidental durante unos 250 años aproximadamente. Los turdetanos, por tanto, son la decadencia de Tartesio, por decirlo de algún modo. Y el tesoro de Carambolo, un resto de esa civilización que se encuentra de una manera también mágica, ¿verdad? El hallazgo en 1958 fue bastante singular, sin ningún tipo de dudas, pero lo más curioso no es eso, Miguel, lo más curioso ha venido después, porque muy cercano al sitio donde se localizó el tesoro del Carambolo se han encontrado restos de un templo que pudo estar dedicado a la diosa Astarte, y en paralelo también se han hecho estudios que ponen de manifiesto la similitud, fíjate qué cosa tan curiosa, entre lo que son las piezas de ese tesoro, que es como una indumentaria que algunos autores inicialmente creían que podía ser del rey Argo Antonio, aunque Argo Antonio es posterior, muy posterior al tesoro del Carambolo. Hay autores que consideran que podía ser de alguna princesa tartesia, pero las investigaciones más recientes ponen de manifiesto, fíjate, que la composición de las piezas del tesoro dan lugar a una indumentaria muy similar a la que se describe en la Biblia, que utilizaba el gran sacerdote, el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, cuando entraba en el Sancta Sanctorum y hacía las prácticas que realizara con el Arca de la Alianza. En la Biblia se describe muy bien esa indumentaria del sumo sacerdote del templo de Jerusalén, y coincide bastante con lo que son las piezas. Hablas en el libro también de un maremoto que destruyó Sevilla. ¿Qué me dices? Sí. Esto también es muy reciente, Miguel. La historia, afortunadamente, de Sevilla, yo creo que se está redescubriendo ella a sí misma a través de sucesos aparentemente casuales, pero que realmente yo creo que a lo mejor tiene una causalidad profunda.
Y muy recientemente, estamos hablando de hace muy pocos años, unas catas arqueológicas en el patio de Banderas, el patio de los Naranjos que está cerquita, pegado al Alcázar de Sevilla, pues se pudieron encontrar una serie de restos como de una gran avenida de agua que en conjunción con unas inscripciones que se habían localizado antes en la cercana ciudad de Écija, ha llevado a los investigadores a poner de manifiesto que efectivamente Sevilla, en torno al año 220-240, sufrió un gran maremoto que provocó una enorme arriada y los restos de ese maremoto han sido localizados. Sevilla ha sido objeto de muchos movimientos, vamos a decirlo así, naturales, a lo largo de la historia. Fíjate que hablábamos antes de un lago, ¿no? Ese lago se fue desecando, dio lugar a lo que son las marismas del Guadalquivir, ¿no? La desecación de ese lago hizo que también los pobladores fueran poniendo como palafitos, ¿no? La extensión de esa isla inicial, que es lo que da el nombre de Hispalis, no sobre palos, como se nos dice San Isidoro de Sevilla. Pero posteriormente Sevilla ha sufrido grandes terremotos, Sevilla ha sufrido grandes riadas del Guadalquivir, y incluso un símbolo tan especial de Sevilla como es la catedral, pues a lo mejor tenemos ocasión de verlo en el programa, ha sido también objeto o ha sufrido esos terremotos, y un gran cimborrio que desgraciadamente se ha perdido, que estaba en la catedral inicial, se pierde debido a 2 terremotos que sufre la ciudad. Tendremos tiempo de hablar de ello. Lo que sí es claro es que ha sido o fue la capital del mundo, una de las más importantes, ¿verdad? Fue capital del mundo, como creo que casi todo el mundo conoce, a través del descubrimiento, entre comillas, los descubrimientos de América y la conversión del puerto de Sevilla en el puerto de Indias, ¿no? En ese momento se convierte en la capital económica de Europa y posiblemente en la capital económica del mundo. Pero fíjate, Miguel, que se conoce menos que Sevilla, muchos siglos antes, se convirtió indirectamente, como puerto de Indias, fue capital del mundo directamente, pero antes, de forma indirecta, fue también capital del mundo, y de esto ya se habla bastante poco. Me refiero al siguiente hecho, soy muy telegráfico. Julio César llegó a Sevilla como responsable de recaudación en el año 62 aproximadamente antes de Cristo. Se va de Sevilla, vuelve como gobernador, tiene una relación de amor hacia la ciudad que fundamentalmente era Hispalis, aunque tenía otros 2 núcleos, Itálica y Baetis o Beitis, se enamora de Sevilla, y cuando él acomete esa especie de guerra civil, ¿no?, que le va a dar finalmente la posición de César, Sevilla se le mantiene fiel, pero deja una especie de inepto, hace que ese inepto se ponga a la gente en contra, y finalmente Julio César tiene que volver a Sevilla para volverla a conquistar, a pesar de lo enamorada que estaba de él y de lo enamorada que la ciudad estaba también de él. Y en ese momento lo que hace Julio César, como compensación por la ineptitud del que dejó durante un tiempo gobernando la ciudad, lo que hace es que dio a todos los habitantes de la ciudad el título de ciudadanos romanos. Y ese título de ciudadanos romanos hizo posible que, no mucho después, pues ni más ni menos que emperadores como Adriano, como Trajano, como Teodosio, o incluso a través de parentesco como fue Marco Aurelio, que su bisabuelo era de la ciudad itálica, pegada a 7 kilómetros de Sevilla. Lo que quiero decir con esto es que la historia del Imperio Romano, en toda su época de esplendor, que fue el siglo II, de los grandes emperadores, de esos grandes emperadores, Adriano, Trajano y Marco Aurelio, tenían que ver con Sevilla, y posteriormente Teodosio, ya en el siglo IV, que fue el último emperador del Imperio Romano Unido, porque después ya se dividió entre la parte occidental y oriental, ¿no? Yo creo que eso, que se recuerda poco, hay que recordarlo, ya no solamente por lo que es Sevilla o Andalucía, sino creo que también por toda España, ¿no? El hecho de que personajes nacidos aquí son los que tomaron el liderazgo del Imperio Romano durante muchísimos años, y posiblemente en la época de más esplendor del Imperio Romano. Has adelantado algunos datos de emperadores romanos que eran sevillanos. Vamos a seguir con el tema de Roma. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Recordad que tenemos ese concurso en marcha, 633 50 50 11, si queréis mandar un mensajito. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Es apasionante comprobar cómo bajo las calles de nuestras ciudades se encuentran restos de otros tiempos, de otras culturas. Eso ocurre también en Sevilla. El Cardo y el Decumano se encontrarían en la Alfalfa, lugar donde se erigía el foro romano de la ciudad, centro administrativo, político y religioso. Así se demuestra en los restos encontrados en múltiples excavaciones realizadas en el sector de la Alfalfa y la Cuesta del Rosario. El foro se situó ahí por una sencilla razón. Era el punto más elevado y estaba a salvo de las inundaciones. Las calles que se dirigen a la Alfalfa atestiguan este hecho. No lejos del foro permanecen, entre hojas de acanto, 3 columnas de granito que en su día formaron parte del pórtico de un templo romano. Este templo fue levantado en el siglo II de nuestra era, bajo el dominio de Adriano o de su sucesor, Antonino Pío. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el dios al que estaba dedicado el templo. Unos dicen que a Hércules y otros que a Diana. Como casi siempre, aquí también hay sus opiniones. Restos romanos bajo las calles de Sevilla. Adentrémonos en esa parte de la historia. Uno a veces no se da cuenta, Emilio, cuando va caminando por una ciudad como la de Sevilla o cualquier otra, que debajo de ese paso que estás haciendo hay restos de civilizaciones tan potentes como la romana, ¿verdad? Así es, eso sucede en España, sucede en muchísimas ciudades. En el caso de Sevilla es bastante evidente. En esta magnífica glosa que habéis hecho, ¿no? Se hace referencia a sitios muy concretos de la ciudad donde esto es especialmente patente. Y ciertamente Sevilla, aunque es una ciudad bastante llana, pero cualquiera que le haya visitado, no digamos ya los que vivimos en ella, tenemos constancia de que hay una cierta elevación en torno a lo que se conoce precisamente como la Cuesta del Rosario, que desemboca en esa Alfalfa, en esa plaza de la Alfalfa a la que se ha hecho mención. Y es ahí precisamente, en esa especie de saliente, no es muy alto, pero podríamos decir que sobresale entre 8 y 10 metros sobre el resto de la ciudad, donde están los primeros asentamientos fundamentalmente de la época romana. Cuando hablamos de turdetanos o hablamos de tartesios, no solamente lo encontramos ahí, sino en todo lo que es el extrarradio actual de la ciudad, fundamentalmente en esas cornisas de Alcora y Aljarafe a las que hacía referencia anteriormente, pero la presencia romana está ya muy circunscrita a ese montículo, ¿no?, que la ciudad tiene, y es ahí donde los restos que cuando vamos pisoteando las calles de Sevilla, en el mejor sentido de la expresión, pues estamos también teniendo bajo nuestros pies. Estoy seguro que nuestros oyentes en Andalucía, los sevillanos, van a descubrir muchas cosas como lo estamos haciendo nosotros de esa ciudad. El nodo de Sevilla, no sé si tiene algo que ver. ¿Qué significa ese? Siempre me llamó mucho la atención cuando vas paseando por Sevilla, por todas las calles, está ese símbolo. ¿Qué significa? Que a mí me trae recuerdos de otro tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas del nodo, no? Sí, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, vale. Nada que ver en absoluto. Concretamente, como tú dices muy bien, el nodo está por todos lados porque además ya hace algún tiempo que el ayuntamiento de la ciudad lo cogió como una especie de emblema, ¿no?, de la urbe. Y además se utiliza de muchas maneras, es decir, también desde el punto de vista de establecimientos comerciales, de bares, etcétera, etcétera, con lo que su presencia es masiva en la ciudad. Este es un tema, Miguel, que me interesó mucho y que en el libro Historia desconocida de Sevilla resumo, creo que de una forma bastante acertada, porque hay una leyenda que viene de finales del siglo XVI, de un autor llamado Zúñiga, que nos dice que es un legado que le da el rey Alfonso X el Sabio a la ciudad de Sevilla. Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III el Santo, que conquistó Sevilla para los cristianos en 1248. Alfonso es rey en 1252, el padre muere pronto y él accede pronto al trono, y él se ubica en Sevilla, se enamora de Sevilla y se ubica en Sevilla, y a Alfonso X el Sabio se le adjudica ese nodo porque su hijo Sancho, en un momento concreto, Sancho IV, se subleva contra él.
y muchas plazas de la península, vamos, de lo que era el territorio castellano, se suman a la rebelión de Sancho, pero sin embargo Sevilla se le mantiene fiel. Entonces se dice que el nodo significa no madeja do, o sea, el nodo es una N y una O, una especie de madeja, como el símbolo del infinito, pero puesto en vertical en medio, y después las letras de I O. No madejado. Eso es muy bello, pero desgraciadamente es falso, Miguel. Todos los datos históricos que yo he podido comprobar hacen que, fíjate, el nodo sí venga de Alfonso X el Sabio, pero es lo que fue utilizado en su época como diríamos hoy, que es un logotipo. Alfonso X el Sabio tuvo una especie de gran deseo, de gran anhelo de ser emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, cosa que además le correspondía legítimamente, pero el nombramiento de emperador de algo tan importante como sucesor de los emperadores romanos estaba lleno de cuitas políticas y estaba lleno también de intereses económicos. Y Alfonso X el Sabio estuvo durante 25 años intentando ganar voluntades para que él fuera nombrado emperador del Imperio Sacro Romano Germánico. Y los estudios que yo he llevado a cabo con lo que fueron las escuelas de latín, árabe y gramática, que en aquellos momentos estaban allá por 1260, 1270 en la ciudad de Sevilla, ponen de manifiesto que el nodo fue creado en estas escuelas y fue creado como un logotipo de unión para de alguna forma sellar todos los reinos, todas las voluntades que se iban uniendo, de ahí el significado de unión de nodo en latín, y esa madeja no sería una madeja sino un nudo herculeano, que también tiene mucha simbología en la cultura latina, de unión, y sería por tanto el logotipo de la empresa, del propósito que tuvo Alfonso de ser emperador del Imperio Sacro Romano Germánico. Has hablado de Alfonso X el Sabio y has nombrado unas cuantas escuelas. Durante un tiempo había parte del conocimiento llegaba al resto del mundo, al resto de lo que luego sería España, a través de Sevilla, ¿verdad? Durante mucho tiempo, Miguel, durante mucho tiempo sucedió fundamentalmente en la época del Andaluz, pero hay que tener en cuenta algo importante. Cuando el Imperio Romano se viene abajo, la fecha que se da oficialmente es el 476 después de Cristo, toda la península ibérica es invadida por los bárbaros del norte, que los llamaba Luis Racionero, pero bueno, dentro de esos bárbaros del norte hay algunos pueblos, como el pueblo visigótico, que es el que se instala precisamente en Sevilla, y de la presencia visigótica en Sevilla, pues llega ni más ni menos que esa figura de San Isidoro de Sevilla. Nació en Murcia, en lo que después fue Al-Ándalus, pero bueno, nació en Murcia, no nació en Sevilla. Sus restos están en León, pero pasó toda su vida, la mayor parte de su vida la pasó en Sevilla. Y Fray Isidoro de Sevilla, su obra Etimología, la crea, la realiza y la desarrolla en la ciudad de Sevilla. Y etimología tuvo tanta importancia en la época, Miguel, y esto es un dato que resulta curioso, que fue una especie de macroenciclopedia de toda la cultura que en aquel momento se podía recoger. Eso hace que San Isidoro de Sevilla tenga el curioso nombramiento, que pocas personas conocen, de ser el patrón de Internet. Internet tiene un patrón, ese patrón es San Isidoro de Sevilla, y lo es por su obra Etimología, que en aquel momento fue como una especie de gran Internet que puso a disposición de todos los interesados en historia, en cultura, en filosofía, etcétera, etcétera. Después, con el mundo árabe, la ciudad de Sevilla dio también muchísimas aportaciones desde el punto de vista cultural, y posteriormente, ya en la época cristiana, las mayores aportaciones de Sevilla han sido, por decirlo de una forma muy escueta, han sido aportaciones alternativas. Es decir, Sevilla no ha destacado a partir de Alfonso X el Sabio, a partir de la primera parte de la toma cristiana, no ha destacado tanto por aportaciones, vamos a decirle, ligadas al pensamiento o a la versión oficial, sino a versiones alternativas de manos de templarios, de manos de reformistas, de manos de alumbrados, de manos de masones, etcétera, etcétera. Hablaremos dentro de un momento de ellos. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Damos un paso más y vamos a conocer otro aspecto de esa ciudad que quizá tengamos que tener en cuenta. Radio Nacional de España, la que quieres.
morirse siendo... Como la vida es un proceso dinámico, la interrupción de ese proceso es lo que define la muerte. Morir, dejar de existir, dejar de estar, desaparecer. Radiogramas. Con Javier Hernández. Trance, el de la muerte, por el que pasan también los objetos. Por ejemplo, en Japón, los robots que son los perritos de Sony, al final se te muere. Ahí se hacían funerales sintoístas, había todo un duelo. Muertes. Ricard Solé en Radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. No tiene por qué haber pena. Y recuerda, en Solo en Podcast... En Escena y Cena nos espera Roc Bernadí. Su pasión es el teatro musical. RTV, la que quieres. Pasaron los siglos y fueron llegando otras civilizaciones. Sevilla pasó de llamarse Itálica a Hispalis y de ahí a su carácter islámico. El escritor Fernando Iwasaki nos ofrece algunos datos. Creo que el Alcázar de Sevilla es uno de esos lugares en los que uno está en su interior y puede sentir que está en algún lugar de Damasco, en algún palacio egipcio, o por qué no en Granada o en Córdoba. Esa intemporalidad del Alcázar de Sevilla, con su historia por todos sus rincones, lo convierte en un lugar más que histórico, un lugar mágico. Es un lugar donde quizás el tiempo no existe, es como si fuera una burbuja no inmobiliaria, pero en fin, una cápsula de tiempo en la que se puede verdaderamente entrar en contacto con otras épocas de Sevilla. Y por eso quizás para mí el Alcázar de Sevilla es un lugar muy especial. Conozcamos esos restos de la cultura árabe en Sevilla. Si ver restos romanos es más difícil, es evidente los restos de la cultura islámica en Sevilla, ¿verdad? Desde luego que es mucho más evidente, aunque hay algunos datos sobre restos muy llamativos que también están bajo tierra, Miguel. Muy en concreto, me llamó mucho la atención cuando leyendo un libro de historia de la lengua, pero que aborda muchos temas de historia, del padre Juan, un jesuita que escribió este libro en 1780 aproximadamente, él mantiene la idea de que cuando se construye el minarete de la segunda mezquita de Sevilla, que es el minarete que hoy conocemos como la Giralda, los restos, o sea, ese minarete se construye sobre los restos de un observatorio astronómico que había estado en funcionamiento allá por el siglo IX aproximadamente, de la mano de un gran erudito árabe que llega a Sevilla allá efectivamente por el año 800 aproximadamente, y que se le considera el padre del álgebra, uno de los grandes alquimistas en la historia de la humanidad, que fue Geber, y Geber consiguió autorización para establecer en Sevilla un observatorio. Ese observatorio astronómico con el paso del tiempo fue decayendo y sobre los restos de ese observatorio astronómico es sobre el que se construye el minarete que da lugar a la actual Giralda, con lo que debajo de la Giralda también tenemos que irnos al subsuelo, por tanto nos encontraríamos los restos de ese observatorio. Y el investigador Rivero Meneses no se queda ahí, Miguel, porque nos dice que efectivamente esta teoría del observatorio astronómico previo a la Giralda es cierta, pero él además pone de manifiesto que antes de ese observatorio había algo que es sobre lo que Geber utiliza para construir precisamente el observatorio. Y él nos habla de un faro de origen tartesio que estaba precisamente en esa isla de la que hablábamos antes, que configuró la Sevilla inicial. O sea que cuando miramos la Giralda, que es muy visible evidentemente, cuando miramos la Giralda, no solamente estamos viendo el renacentismo que da lugar a toda la parte alta de las campanadas,
no solamente estamos viendo lo que es el minarete árabe y la presencia islámica en la ciudad, sino que también ahí hay en su subsuelo un observatorio astronómico, posiblemente uno de los primeros que hubo en Europa, y debajo del observatorio incluso un faro que está a medio camino entre los Tartesios y a lo mejor con algún guiño atlante. Qué curioso. Estamos recibiendo montones de mensajes desde Santander, de Tenerife, desde La Coruña, vigilantes, gente que está trabajando, que agradece que estés descubriendo tantas cosas de Sevilla. Te pregunto, ¿estás a gusto? Me gusta preguntar a nuestros invitados, ¿cómo no te veo? Muy a gusto, Miguel, muchísimas gracias. Sí, encantado. Tú sabes que a mí compartir contigo me encanta y compartir en general también, así que encantado. Perfecto. El Alcázar de Sevilla, el origen, también tiene algo misterioso, como algo mágico, ¿no? Bueno, hubo algo mágico, pero siendo realista, el tema del Alcázar, hay muchísimas historias, todas muy bellas, pero la realidad, Miguel, la realidad es que el Alcázar lo construyen desde el califato omeya de Córdoba. Y se construye en Sevilla porque Sevilla era una ciudad perteneciente al califato, pero que tenía siempre pretensiones de independencia del califato. Y lo que hacen los califas cordobeses es construir el Alcázar como una fortaleza dentro de la ciudad para controlar a la ciudad. Es decir, que el objetivo, por tanto, era una especie de dominio militar de Córdoba sobre Sevilla. Cuando pasó un tiempo y el califato omeya de Córdoba ya empezó a entrar en decadencia, es cuando Sevilla se independiza y ya da lugar a toda la historia preciosa que conocemos, con ese Alcázar donde además reyes como Al-Mutamid se encargan de decorarlo de una forma bellísima, ya no solamente en lo que es la ornamentación en piedra, sino en los jardines, en las fuentes. Y la verdad es que cuando Fernando Iwasaki, ¿no?, al que anteriormente habéis puesto sus palabras, ¿no?, sí, que habla con ese cariño, este peruano, ¿no?, que tenemos adoptado en Sevilla con mucho cariño, que es Fernando, pues dice una gran verdad, es que cuando uno entra en el Alcázar, el tiempo no existe, nos metemos en otra dinámica distinta donde lo temporal deja de tener presencia. Te dicen gracias por esta noche desde la calle Cuna de Sevilla. Podríamos estar mucho más tiempo hablando de la Sevilla islámica, pero queremos tocar más temas, así que damos un paso más y quizá nos vamos a dar datos de la catedral. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Le toca el turno a la catedral y nos ofrece información el historiador Manuel Jesús Roldán. La vieja aljama almohade, mezquita mayor de Sevilla, se convirtió en catedral por Fernando III en 1248. El paso del tiempo y los terremotos la deterioraron hasta que en 1401 el cabildo eclesiástico decidió construir una nueva catedral. Según la leyenda, una frase de un canónigo inspiró este proyecto. Hagamos una iglesia tan grande que los que la vieren acabada nos tomen por locos. Sin embargo, parece que la frase real que recogieron las actas capitulares fue otra. Que se labre una iglesia tal y tan grande como corresponde a la grandeza de la sede de Sevilla. La Catedral de Sevilla sin duda es una metáfora de la propia ciudad. Todo es exagerado en ella, desde la propia leyenda de su construcción, esa reunión de esos cabildos locos que pretendía que se les tomara por loco a lo largo del tiempo, hasta su propia evolución. Si tomamos como su comienzo el mismo año de 1401, el dicho popular nos lo explica. Duran más que las obras de la catedral. Y las obras de la catedral llegan hasta el siglo XX, por lo cual es un auténtico mosaico, un auténtico ejemplo de lo que es la ciudad. Allí está representado el arte gótico, de influencia alemana y de influencia francesa. Allí está representado el arte renacentista, con los mejores ejemplos de la ciudad. Allí hay todo un muestrario de la orfebrería, de la pintura y de la escultura barroca, obras de Zurbarán, obras de Murillo, obras de Martínez Montañé, obras de los grandes autores del XVII, ejemplos del siglo XVIII tras la reforma que conlleva el terremoto de Lisboa de 1755, llega el historicismo del siglo XIX, llega el propio siglo XX. Ningún monumento resume mejor la propia historia de la ciudad, ningún momento concentra mejor todos los elementos de la ciudad. Y todavía hoy sigue siendo misterioso contemplar lo que es su espacio, lo que es su acumulación de obras de arte y lo que es todo un entorno que la convierte sin duda en el monumento más representativo de la ciudad. Detengámonos unos minutos en la catedral. Pero antes
de que se me olvide, es cierto que los vikingos llegaron hasta Sevilla, esa gente del norte tremenda. Sí, Miguel, llegaron hasta Sevilla por el Guadalquivir y no solamente llegaron a Sevilla, sino que hay algunos pueblos de la provincia de Sevilla donde esto se ve especialmente, donde te encuentras con personas rubias y con ojos azules en un tanto por ciento muy significativo, que según todas las investigaciones que se han hecho derivan genéticamente precisamente de esas incursiones que hicieron los vikingos. Pero no solo eso, ten en cuenta que en Sevilla hay un pueblo que es Coria del Río, vamos a 12 kilómetros de la ciudad de Sevilla, donde hay constancia de que llegó incluso la cultura japonesa, llegaron los japoneses a través del Guadalquivir, y de hecho en Coria del Río, en Puebla del Río, en Isla Mayor, fundamentalmente en estos 3 municipios situados a 15 o 20 kilómetros de la ciudad, el apellido Japón está muy presente todavía. Hay muchas personas que se apellidan Japón y que en sus rasgos incluso se puede ver esa fisonomía que recuerda genéticamente las incursiones que esas culturas, la vikinga, la japonesa, han hecho históricamente por el río Guadalquivir. Qué curioso. Vamos a la catedral. Es cierto que hay una similitud, hemos dado algunos datos de la construcción y de lo que se pretendía, con el templo de Salomón, la catedral y el templo de Salomón. Personalmente, Miguel, creo que esto es lo más interesante, o por lo menos lo más desconocido con relación a la catedral. Ciertamente la catedral es una obra gótica espectacular, inmensa, ¿no? De hecho, se le conoce hace mucho tiempo como la montaña hueca, ¿no? Porque cuando estás dentro de ella, la envergadura, ¿no?, del templo es simplemente espectacular. Ahora bien, también hay una presencia de manos, vamos a decirle, esotéricas, ¿no? Quiera que no, cuando el cardenal Cervantes, al poco de que la catedral sea inaugurada, a quien manda llamar para que la decore es a Mercadante de Bretaña, que es un escultor muy metido en lides esotéricas, que la decora esotéricamente, y hay multitud de guiños, ¿no?, en la estructura de la catedral desde el punto de vista de su ornamentación. Pero se habla poco, que a lo que iba, de que cuando estas personas a las que se han hecho referencia, que dicen que vamos a hacer una obra tremenda, ¿no?, que las generaciones del futuro nos puedan llamar locos, esas personas no lo hacen en cualquier momento, lo hacen a principios del siglo XV, en 1401. Hay datos que ponen en evidencia que quien puso en marcha la Orden de los Rosacruces, Rosencreuses, que había realizado un largo viaje por el norte de África, en ese momento, precisamente, 1401-1402, cuando se está empezando a realizar el diseño de lo que va a ser la Catedral de Sevilla, pasa por la ciudad de Sevilla. Y no solamente pasa, sino que entra en contacto con grupos que ponen en marcha grupos de iluminados en la ciudad. Y es una hipótesis digna de consideración de que son estos grupos los que precisamente diseñan lo que va a ser la planta de la catedral con la majestuosidad que tiene. Y la planta de la catedral, lo más curioso, es que tiene una gran semejanza con el templo de Salomón. Esto se puede constatar dándose un paseo por la catedral, pero podríamos decir que lo que se ha ido poniendo encima con el paso del tiempo lo dificulta. Pero no hace demasiado tiempo se encontraron unos planos, porque nunca se habían encontrado los planos de construcción de la catedral, curiosamente, y se encontraron en San Sebastián. Y cuando uno tiene acceso a esos planos, efectivamente, hay un gran parecido con lo que es el templo de Jerusalén, que por tanto parece que esas personas que promovieron en 1401-1402 la construcción de la catedral lo tomaron como modelo. E incluso todo lo que es el recorrido por la catedral, soy muy breve, Miguel, pero esto quizás sea importante que lo tengamos en cuenta, tiene un recorrido de logia, estamos hablando de un templo gótico que se construye en el siglo XV, es el último gran templo gótico, es donde toda la masonería operativa, no la especulativa, sino la operativa, los maestros de obra, toda la masonería operativa deja lo mejor de sí. Y la Catedral de Sevilla tiene un recorrido que comienza por la Avenida de la Constitución, por la puerta que siempre está cerrada, la puerta principal que siempre está cerrada, por donde se entra, es la puerta lateral a la derecha, pero la principal siempre está cerrada. Esa puerta que siempre está cerrada es la entrada a la logia. Yo invitaría a los que visitan la catedral que entrando por la puerta que te dejan, pero nos situemos dentro de la catedral con nuestra espalda pegado a la logia y mirando el resto de la catedral. Y a partir de ahí se inicia un camino energético por la catedral que nos va conduciendo hasta el altar mayor,
Se ha metido un coro por medio que dificulta este camino, pero no obstante se puede de alguna forma darle la vuelta, seguir el camino en línea recta en dirección al altar mayor, y yo puedo asegurar que cuando vas llegando después de hacer ese camino al altar mayor y te pones allí delante y miras hacia arriba donde hay una estrella y miras a tus pies donde también hay una estrella labrada, la energía que se siente en ese punto es enormemente potente. Hay que ser muy insensible como para no darse cuenta del recorrido energético que tiene esa majestuosidad de la catedral con el templo de Jerusalén, que le da el reconocimiento, es lo que él quiere reconocer con la cruz patada en las velas de las 3 calaveras. Hemos de hacer una pausa mínima para las noticias, llegar nuestras compañeras con la actualidad. En la segunda hora, más enigmas por descubrir. No os perdáis las pantallas misteriosas que tenemos preparados hoy. 633 50 50 11, tenemos un concurso y 5 premios. Y recordar esa cita, día 27 de mayo, en el Retiro, y va a ser muy especial estar allí. Enseguida volvemos. El 27 de mayo, el Parque del Retiro de Madrid se va a llenar de magia y misterios. Desde el stand de Radio Nacional, en la Feria del Libro, abriremos un espacio en blanco muy especial para todos. No te pierdas la cita. Sábado 27 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, en el Retiro. Te esperamos.